En 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que así como hay personas sentadas en la iglesia con una fe fingida, aleluyando, danzando, cantando corito, con una Biblia y con 2 mujeres, con 3 mujeres, con 2 maridos, engañando en el trabajo, mintiendo, robando. No, es por fe, por gracia. Apoyando el pecado. Ellos no asaltan el banco, pero guían el carro. Hay unos que son, yo no le hago mal a nadie. Yo lo que le paso la bala al que está tirando los tiros. Yo no mato a nadie, yo le paso la bala, lo ayudo a cargar el magazine para que el otro dispare y mate al inocente. Yo no hago nada. Hay otros que son accesorios al crimen, que es igual. Yo no hago nada, yo nunca le he dado un golpe a nadie. Ahora, yo soy el que le compro el bate al del vecino para que dé batazo por la esquina y rompa cabeza. Yo no le hago mal a nadie. Oh, eso es terrible. Hay una fe fingida. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Tú sabes qué? Recuerda, naufragio, apostatar. Apostatar es que yo abandono mi fe y me vuelvo otra vez a otra forma de pensar. Dice el Espíritu Santo que en los postreros tiempos, estamos en tiempos finales, amados, donde mucha gente que era cristiana, que amaba a Dios antes, ahora amando, se han ido como Demas, dice el apóstol Pablo, que me abandonó amando este mundo. Hay personas que estaban ahí. Demas era un ministro, colaborador del apóstol Pablo, y lo abandonó amando este mundo. Oh, tremendo, tremendo eso. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Oye esto? Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, oye, en la iglesia en los postreros tiempos van a haber pastores, predicadores, evangelistas, maestros, apóstoles de doble vida, doble cara, hipócritas, que hablan una cosa, predican un evangelio popular que todo el mundo le guste, que tú salgas de la reunión contento, desestresado, ligero, con más expectativa. Dios te va a hacer rico, Dios te va a dar la mujer que tú quieres, estás enfermo, Dios te va a sanar, no tienes trabajo, Dios te va a dar el trabajo. Están repartiendo todos los bienes de Dios y no hablan de la otra cara de la moneda, de la fidelidad. Están hablando lo que la gente está contento, le da una falsa expectativa. Y cuando te pasen 10 años, 20 años, 30 años, ¿dónde están las ventanas de los cielos que se iban a abrir? ¿Dónde está la bendición hasta que sobreabunde? Te están engañando. ¿Qué pasa? Que no se cumple contigo. Dice 1 Timoteo 4. Por la hipocresía de mentirosos. Y el mismo primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, toda persona cuya meta es ser rico, toda persona cuya meta es alcanzar bienes materiales, el amor a la comodidad, al verse bien, al oler bien, al éxito humano, eso se llama amor a las riquezas. Los que quieren, dice 1 Timoteo 6:9, los que quieren, tú quieres ganarte la loto. Ay, porque el Señor no me da el número de la loto para que así resolvamos el problema. Tú quieres dinero, tú estás persiguiendo verte bien, no estás persiguiendo el corazón del Padre. El corazón del Padre es que se llene mi casa. El corazón del Padre es que Él quiere que se salven las almas, restaurar.
Y no, tú debes de alinearte con el corazón del Padre y ver cómo yo puedo ser un granito de arena, una contribución en el proyecto que Dios está realizando de salvar a los hombres. No en tu proyecto personal para tú vivir bien y que verte bien. Esas son cosas que Dios la puede dar. Vienen y tú la usas para el reino. Y si se van, sigues en el reino. Y si vuelven, sigues en el reino. Y si se va el dinero, tú estás en el reino haciendo lo que Dios quiere. Y si llega el dinero, tú estás en el reino. Pero no puede ser el enfoque y el centro de tu vida el hacerte rico. No puede ser el centro de tu vida el que tú logres un éxito X o Y. Es cumplir, complacer, dar fruto al Padre Celestial. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Por eso tal vez que tú estás cayendo y caigo. Y caigo y vuelvo y me levanta. Y caigo y vuelvo y me levanta. Y sigo cayendo y vuelvo y me levanta. Y me tiro y sigo así porque Él me sigue amándome así. Qué bonito, ¿eh? Eso no es lo que dice aquí. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Oye lo que te va a pasar. Te va a hundir. Vas a caer. ¿Por qué será que tú no puedes dejar de caer y siempre vuelves y caes, vuelves y caes? Vuelves a la bebida y la dejaste el tabaco, volviste otra vez al tabaco, dejaste la marihuana, volviste, te diste la marihuana, dejaste de cuerear, ahora está otra vez en los moteles, dejaste esto y vuelve y vuelve y vuelve. Es porque ¿qué es lo que hay en el centro? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Himeneo y Fileto, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿a qué se refiere blasfemar? Hablar mal de. Esas son gente que habla mal de la Biblia y tuercen las enseñanzas de Dios, la tuercen para justificar su mala conciencia, su mala conducta. Eso es la blasfemia que habla de Himeneo y Fileto, los cuales el Espíritu Santo los entrega a Satanás. ¿Ese es el Dios de la Biblia? Yo sé que no es el que predican ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oye lo que dice el Espíritu Santo, que entre de nosotros, en todos los llamados cristianos que estamos, habrá entre nosotros falso maestro, tú puedes identificarlo, que introducirán encubiertamente, trabajan tapados, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora están algunos que están negando de que Cristo sea Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y aquel verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo, dice Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Si tú no lo puedes explicar, no significa que Dios no lo pueda hacer. Yo no lo puedo explicar cómo Él era Dios y se hizo carne. Pero porque yo no pueda con mi mente estrecha explicar una proeza que Dios hace, no significa que Dios no la hace. Oye lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. No te alarmes cuando tú veas un falso apóstol, falso maestro, falso profeta, que estaba ahí y después se descubre lo que estaban haciendo calladitos. No te alarmes, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, oye, dice que son muchos. Son muchos. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Los falsos maestros, falsos apóstoles, no tienen poca gente detrás, dice el Espíritu Santo. Tienen mucha gente que los sigue. Atrayendo, dice ahí. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones. No pocos, sino muchos. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, amor al dinero, a las posesiones, a la alabanza, al yo soy el apóstol, yo soy, es tu papá, dime papi, yo soy. Oye, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
La prédica que están hablando es mentira, es de la boca para afuera, porque le conviene. Por eso es que la hablan, para poder mantener el fluir de dinero. Palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Se lo van a perder. Se los va a llevar el mismísimo diablo. Todos los que están viviendo doble vida. Si tú estás viviendo doble vida y estás escuchando es porque todavía tú tienes esperanza. Vuélvete, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, cambia tu conducta, enfoca tu corazón en Cristo. Él escribe a los Gálatas, capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Bueno, hay gente que dice que una vez que tú estás en el evangelio verdadero, que ya tú no puedes salirte de ahí. Es decir, tú estás en una jaula, tú eres un preso, tú no puedes hacer y usar uso de tu libertad. Pero el apóstol Pablo dice que no, dice esto, mira, estoy maravillado, dice, estoy maravillado, óyeme. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se alejaron de Dios para seguir un evangelio diferente. Cuando tú sigues un evangelio diferente al de la palabra que está aquí en la Biblia, siguiendo la opinión y la cultura, tú te alejaste del Padre. Dice a los Gálatas. Wow. Y dice en Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y déjame decirte que esas personas que hacen a conciencia doble vida y manipulación y enseñan falsedades para mantener un grupo, una iglesia que le devenga unos millones, que lo hacen sabiendo, con doble vida y mintiendo, esas personas que lo hacen así no tienen salvación. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Porque es imposible, oíste, es imposible, aunque llore, se arrepienta, lo pasen por liberación, encuentro, reencuentro, quiebra de maldiciones generacionales, ciclos de iniquidad y todo lo que tú quieras, brujería evangélica que le quieran hacer. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, sabían la verdad y gustaron el don celestial, recibieron el sello y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Oye, recibieron el Espíritu Santo. Oye, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Saben la palabra, ¿saben? ¿Tú te das cuenta? Y los poderes del evangelio. Oye, también ellos son gente que a veces oraban por los enfermos y se sanaban y todo. Y recayeron. Oye, recayeron. Testificaban cómo Dios le quitó el tabaco y ahora están otra vez con el tabaco. Daban su testimonio cómo ellos eran brujos y ahora están otra vez con brujería en la iglesia. Y haciéndole de que purificación a la gente, y una limpia, una cuestión, te está yendo mal, te botaron de 3 trabajos seguidos, ven, tú necesitas pasar por liberación, quiebra de maldiciones generacionales, purificación, es como una cosa como santera, ven, que tú haces un trabajito para que se te vaya la mala suerte. Miren, son personas que recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la virtud. Es imposible. Es imposible que la persona que con una conciencia clara y conocimiento y habiendo conocido la luz y está hipócritamente con doble vida enseñando un error que sabe que es error, pero le conviene. No voy a predicar toda la palabra porque si predico todo la voy a cortar para que no se me vaya la gente. No hay. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Wow. Tremendo eso. Dice el apóstol a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18, llorando, dice el apóstol. Porque por ahí andan muchos, oye, no son pocos. Andan muchos, de los cuales os dije antes muchas veces, y ahora lo digo llorando. Yo entiendo ese versículo, cuando el apóstol dice, lo digo llorando, que el Señor me dio una
una visión donde yo veía personas que predicaban y veía cómo se arriesgaban y pecaban. Y bueno, vuelvo y me levanto, vuelvo y me arrepiento. Y veí, cuando algunos pensaban que había tiempo y lugar a arrepentimiento y no había. Y lo vi como descendían al abismo y se perdían. Fue algo terrible. Y eso, yo entiendo por qué dice el apóstol Pablo, que llorando dice. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando. Es tiempo de bebernos el café del velorio y la galletita que brindan, el cafecito y la galletita, y ponernos a llorar con respecto a estos que una vez conocían la verdad y ahora viven una doble vida y enseñan falsas doctrinas para conveniencia personal. Y no pueden salir de ahí porque si predican la verdad se vacía el templo. Hay que llorar como se llora cuando muere alguien, cuando ya la muerte abraza el cuerpo y no hay remedio. Así la muerte espiritual, aunque estén respirando, los ha abrazado y lo único que nos queda es llorar. Personas que uno conoce, que uno sabe que eran... Yo conozco personas que pecaron y pecaron porque decían, pero si el Señor mató a Ananías y a Zafira porque mintieron ahí, ¿cómo es posible que fulano y fulano y el otro antes de predicar está en la oficina pastoral, está estrujándose con la mujer ajena y después se levantan y van a dar un mensaje, el ungido de Jehová? Y las personas que están viendo eso vienen y dicen, ¿cómo es posible que tenga una barra de bebida alcohólica en la oficina pastoral? ¿Cómo es posible que ande en comunión íntima con un homosexual? ¿Cómo es posible esto? Y tú lo ves que predica un mensaje. Dice el apóstol Pablo, llorando. Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay mucha gente que vive doble vida. No todo el que se dice la oración repite después de mí y lo bautizan en las aguas y entra a la iglesia. No son cristianos todos los que... Y hay muchos que comienzan bien, pero cuando ven el dinero, cuando ven la manipulación, la gloria, cuando los aduladores comienzan a soplarle el ego, tú sí predica bonito, tú sí esto, tú sí aquello, y comienzan ahí y se pierden. Llorando, dice él. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es Jesús que le está hablando a un pastor. Arrepiéntete, le dijo al pastor. Arrepiéntete, 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 porque si no velas, arrepiéntete, vendré sobre ti. Es Dios el que lo corta. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice en el capítulo 15 de Juan, que el Padre los corta. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién ya lo quitará? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién? El Padre. El Padre de amor ese, que ustedes dicen incondicional. Dice que lo quita, lo quita. Ahora lo digo llorando. Ahora lo digo llorando. 1 Timoteo 4, del 1 al 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo. Tremendo. Por último, hay en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 18, dice, algunos que se desviaron de la verdad. Es posible una persona desviarse de la verdad. Dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Hay personas que dicen que ya Cristo vino y que ya... Hay personas que dicen que no, que el reino de Dios es aquí en la tierra, la iglesia que domine los gobiernos
y que tome control de lo político, de lo militar y de las legislaciones, y que entonces a través de la iglesia y los 12 apóstoles sobre otros 12, sobre otros 12, van a gobernar. Ese es el reino de Dios en la tierra. Por eso que tú ves que ellos promueven, toma la llave de mi ciudad, vamos a hacer una marcha para atar los espíritus generacionales y decretos sobre mi ciudad, sobre mi país. Y tú lo ves hablando son profetas a las naciones. Es una visión de conquista. Su vista está puesta en la tierra. Cuando él dice, poned la mira en las cosas de arriba. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos de arriba. Y que todo esto aquí en la tierra va a arder en fuego. Los elementos ardiendo en fuego se fundirán. Es necesario, como dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Si tú estás viviendo una doble vida, estás viviendo la doctrina diabólica, satánica de yo peco y me arrepiento, yo caigo y me levanto, vuelvo y caigo y me levanto, y sigo cayendo y me levanto. Yo sé que Dios no quiere que yo haga esto, pero lo sigo haciendo, y Dios es bueno y Él tiene misericordia de mí. El amor de Dios es incondicional. Tú sigues esa doctrina satánica, diabólica. Estás viviendo así, estás rumbo a la perdición. Es tiempo de tener alerta y no te escandalices cuando te enteres de las cosas feas, la doble vida de los predicadores, de los que tienen iglesias, de los que son apóstoles. Cuando tú te enteres de que el apóstol que predicaba muy bonito tenía 4 mujeres, o tenía aparte de la esposa un muchachito mudado, no te escandalices, no te escandalices. Tu fe está en Cristo Jesús. Cristo es tu cobertura, no un hombre. No, ningún hombre es tu cobertura, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay hombres, otros mediadores, porque los hombres hoy son y mañana no. ¿Cómo vas a depositar tu confianza en otro hombre? Maldito el hombre que confía en el otro hombre y que pone brazos por su... No, nosotros hemos puesto al Señor como nuestro fundamento. Jesús es el buen pastor, el gran pastor. Él es el apóstol, Él es nuestra cobertura. Ningún hombre es nuestra cobertura. Los hombres hoy son y mañana son como la flor del campo. Vamos a orar. No te escandalices cuando comiences a escuchar. No te escandalices que tu fe está puesta en Cristo. Tu fe está en Cristo. Mira a Cristo y su palabra, y deja de seguir levantando bandera de mi grupo, mi denominación, de mi templo, de mi nombre, de mi apóstol, y pon el centro de tu vida en Cristo para que no seas defraudado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando tú le das esa gloria que es única a Dios a los hombres, prepárate que Dios te va a mostrar el trasero para que vea lo feo que hay detrás del hombre. Padre, te pido que tú bendigas a nuestros hermanos. Y con esta alerta que el Espíritu Santo trae, que en los postreros días, dice claramente el Espíritu Santo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oh, que ellos puedan ir a orar y examinar la doctrina y a buscar el testimonio interior, a buscar la manifestación de Cristo personal, individual, que no dependa de un grupo ni de un religioso, sino que su fe esté fundamentada en una experiencia y en una amistad contigo, Padre. Oh, Señor, que no dependan del grupo eclesial, que no dependan de la denominación, sino que tu fe esté sólida sobre una relación del Cristo resucitado, Padre, porque Jesús dijo, me manifestaré a Él. Oh, gloria a Dios.
Séllalos, Padre, para que no se pierdan con la estrategia del enemigo, con hombres de perdición, hombres de doble vida, hombres de falsedad, aduladores, mentirosos, doble vida, cauterizada las conciencias. Oh Señor, háblale, despierta. Despierta para que se preparen a recibir el esposo, porque el tiempo está cerca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor. Gracias por su patrocinio. Ayúdenos a llevar la palabra sin compromiso. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Oh Dios, ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo.